Vale, pues vamos a empezar la última sesión de esta semana del evento de training, am, donde hemos hablado un poco de la librería de los BioExcel Building Blocks y cómo generar workflows de dinámica o de simulación biomolecular con esta librería. Lo que toca hoy en la última sesión es pasar de las interfaces gráficas que vimos en la segunda sesión a línea de comandos. Vamos a trabajar un poquito en terminal para intentar hacer que estos workflows sean más high throughput, que podamos lanzar más de uno a la vez y no tengamos que controlarlos en un browser como hicimos el otro día con el Jupyter Notebook. Vamos a usar como ejemplo el mismo workflow que usamos el miércoles, simplemente porque ya sabemos cómo funciona, entendemos todos los pasos, sabemos el environment que tenemos que usar. Muchos de vosotros lo tenéis también instalado incluso en vuestro ordenador porque lo usamos en la segunda sesión, entonces es mucho más rápido empezar a trabajar con algo que ya tenemos. Y de todas maneras, si hay alguna cosa que no os acaba de funcionar, no hay problema, podéis intentar seguir los pasos que voy a dar yo poco a poco, porque lo que voy a hacer es una especie de hands-on con mi ordenador. Voy a intentar ir paso a paso y enseñaros cómo generar estos workflows en línea de comandos. Un poquito de recordatorio que creo que siempre va bien. En la primera sesión os di una pequeña introducción a lo que es la librería, estos building blocks que básicamente nos permiten juntar de manera muy fácil diferentes herramientas o funcionalidades que nosotros usamos en nuestro campo. Um, y generar estos workflows. Nosotros generamos una colección de workflows que los llamamos demostradores, que podéis encontrar en este link aquí, en nuestra página web, con un poquito de diferentes metodologías y diferentes funcionalidades, como podéis ver aquí a la derecha. Y uno de estos fue el que usamos. Perdón, en la segunda sesión abrimos un Jupyter Notebook y empezamos a ir celda por celda, y lo que hicimos fue preparar un complejo de proteína y ligando para lanzar una simulación de dinámica molecular. Generamos la topología de la proteína, generamos los parámetros o topología del ligando, luego los juntamos y hicimos una minimización de energía, dos equilibrados y una pequeña dinámica molecular después de generar la caja de aguas y iones correspondientes. Todo esto es lo que hicimos en las dos primeras sesiones y lo que vamos a hacer ahora es intentar pasar de este notebook a terminal, a línea de comandos. Como siempre, ahora ya conocéis cómo funciona esto. Me gusta ver que estáis aquí y preguntaros algunas cosas y entender más bien cómo llevar la sesión. Creo que hasta ahora ha ido muy bien porque nos hemos comunicado bastante bien y he podido entender a qué nivel puedo llegar. Entonces, preguntas para vosotros. ¿Cómo vais de Unix, de línea de comandos? Y si pensáis en vuestros proyectos que estáis haciendo últimamente, estoy seguro que habéis programado alguna cosa, habéis tenido que programar bucles, loops o condicionales, y habéis tenido que ejecutar más de una vez un pipeline de ejecución, un workflow, cambiando parámetros o sistemas o inputs o lo que sea. Es decir, habéis repetido algún script que habéis escrito más de una vez, ejecutado más de una vez. Recordad en el chat de Zoom, solo contestando fácilmente sí, sí o no. Tengo dos respuestas. Venga, que es la última sesión, que ya sabéis cómo funciona esto. ¿Vale?
Hasta ahora todo fantástico, ¿eh? Si es todo que sí, puedo ir a nivel más alto. No hay ningún no por aquí. Qué bien. Vale, los demás no os atrevéis. Aunque sea no, ¿eh? De hecho, los no son interesantes para mí para saber si puedo entrar en más detalle o no. Ok, venga, os pido un poco de interacción también. Solo os pido yes o no, es bastante fácil, ¿vale? Porque si no, no puedo saber, no puedo interaccionar tanto. Venga, pues empezamos. Bien, venga, ya tenemos cuatro sís. Perfecto. O sea, el tema es que sabéis qué significa programar, lanzar ejecuciones en línea de comandos, sabéis cómo cambiar los parámetros, volver a lanzar. Entonces, esta diapositiva que veis ahora es una información que ya os expliqué durante la introducción, pero básicamente cuando trabajamos con nuestra librería, empezamos con un Jupyter Notebook, porque ya os conté que me gusta mucho por varias razones, pero evidentemente podemos pasar a Python puro, como podéis ver en este ejemplo, y es tan fácil como hay varias maneras, ¿eh? Hay también una conversión por línea de comandos si queréis, pero la manera más fácil es descargar el Jupyter Notebook con un formato de Python. Y aquí veis cómo se puede hacer, download as Python, y esto te graba en el sistema de ficheros un fichero.python que se puede ejecutar fácilmente, tal y como veis en esta diapositiva, en este ejemplo. Acordaros siempre que tenéis que activar el entorno de Conda para lanzar el workflow. Es importante porque todas las dependencias que este workflow va a necesitar están dentro de este entorno, de este environment. Esto es muy importante. Como os comentaba ese día, evidentemente perdemos las ventajas del entorno gráfico de Jupyter, que es genial, la interactividad que nos da, como vimos en la segunda sesión, que espero que todos estéis de acuerdo conmigo ahora que ya sabéis cómo funciona, cambiar parámetros, volver a ejecutar, mirar los resultados intermedios con herramientas como NGL, que podríamos ver la estructura y trabajar un poco con ella, con zoom, con rotaciones, etcétera. También los plots en 2D, como vimos el otro día. Incluso la trayectoria la vimos moverse con un widget también. Todo esto, evidentemente, aquí lo vamos a perder, ¿vale? Pero lo que vamos a ganar es automatización y repetición. Es decir, podemos lanzar muchas veces y tantas veces como queramos y podremos cambiar también los parámetros de entrada. Como os decía también ese día, hacer un download, como veis aquí, no es la mejor manera porque todo lo vamos a tener dentro de un fichero. Es decir, si yo quiero cambiar, por ejemplo, la proteína de entrada de mi workflow de preparación de estructuras, tendré que abrir este Python script, cambiar este PDB de entrada y volverlo a primero grabar y luego ejecutar, ¿no? Y para esto, y eso también os lo comenté el otro día, en la librería decidimos que para las ejecuciones de línea de comandos usaríamos otra manera de trabajar, que es dividir el workflow en dos partes, ¿vale? Y para esto la librería ahora mismo, bueno, desde el principio que la diseñamos de esta manera, es compatible con este tipo de ficheros que veis aquí. Un fichero .python que tendrá la información del script evidentemente en el lenguaje de programación de Python. Eso significa que tendrá aquí todos los building blocks que formen parte del workflow y ahora veremos ejemplos, evidentemente, de esto. Todo el código de Python. Entrarán aquí loops y condicionales que no vimos en la segunda sesión. Aquí es bastante más fácil insertar condicionales y loops que no en un Jupyter Notebook. Eso no significa que en un notebook no podáis, evidentemente. Yo creo que los que sabéis cómo funciona, sabéis que podéis poner loops y condicionales en un Jupyter Notebook. El problema es que tenéis que ponerlos todos dentro de una misma celda. Imaginaros que tenéis, y eso también os lo comenté el otro día, un bucle muy grande que ocupa casi todo el workflow, entonces todo esto tendría que estar en la misma celda, lo cual no es muy cómodo. Bien, habrán
conceptos como el lock global del sistema, que vamos a hablar un poco durante esta sesión, y el tema de la jerarquía de carpetas de salida, que yo creo que es algo que también es súper cómodo y os voy a enseñar en la sesión de hoy. Por otro lado, tenemos los parámetros. Espero que para vosotros ya esté muy claro lo que es la diferencia entre estos son los bloques que voy a llamar y estos son los parámetros que estos bloques necesitan para funcionar. Y los parámetros, y lo he repetido bastantes veces estos días, son inputs, outputs y properties, ¿vale? Aquí veis los inputs y lo vamos a ver con más calma en esta sesión, no os preocupéis, esto es solo la introducción, ¿vale? Inputs, outputs y propiedades. Aquí tenemos inputs y outputs para el segundo bloque. Este es el tercer bloque y estos son inputs y outputs, esto es el cuarto bloque, etc. Aparte de los inputs y los outputs, tenemos una cosa que se llama dependencias, que también lo vamos a ver hoy, y es básicamente el concepto de que el input del segundo step, del segundo paso, va a necesitar como input, perdón, el segundo paso va a necesitar como input el output del primer paso. Y en vez de simplemente volver a copiar el mismo nombre de fichero aquí, lo que podemos decirle, y esto es algo que entiende nuestra librería, es decirle, este input es una dependencia del output del primer paso. Es output es esto de aquí y el primer paso es este de aquí, ¿vale? Eso lo vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? De manera que cuando se modifica este nombre de aquí, ya no hace falta modificar este nombre en ninguna otra parte, porque el workflow automáticamente va a buscar este nombre a partir de las dependencias. Y aquí veis, podéis pensar que esta dependencia solo es una y es muy fácil, pero si hay un montón de dependencias, como podéis ver y podéis pensar en un workflow, es muy cómodo no tener que reescribir cada vez que cambiáis un parámetro o una propiedad. Esto lo vamos a ver también hoy. Aparte de las dependencias, tenemos propiedades también de cada uno de los steps. También tenemos propiedades del workflow, como podéis ver aquí, workflow inputs y parámetros, o sea, es decir, parámetros globales que afectan a todo el workflow, no a cada uno de los pasos, sino a todo el workflow. Todo esto se puede escribir en el YAML file que va aparte del workflow y que luego se usan juntos durante la ejecución del pipeline. Eso lo vamos a ver en esta sesión. Eso es un poco lo que os comentaba antes de los loops que se pueden insertar fácilmente. Un bucle aquí, esto también os lo comenté el otro día, y un bucle de mutaciones, y esto lo vamos a ver también con un poco más de calma después. Y también hay condicionales, creo que aquí no hay ninguno, pero se pueden añadir, os voy a enseñar algo. Y aquí también os quería mostrar una de estas propiedades globales del workflow, que en este caso es una lista de mutaciones que vamos a intentar modelar dentro del workflow. Aquí tenemos 3 mutaciones diferentes y dentro del workflow el bucle consulta todas estas mutaciones y a partir de aquí lanza el bloque que modela esta mutación. Esto también tengo algunos ejemplos más adelante. Y otro concepto que es muy importante para mí es el de la jerarquía de directorios. Y aquí esto es un ejemplo que hoy vamos a ver cuando lancemos el workflow también, que automáticamente se nos va a generar una carpeta con el nombre del workflow, del output del workflow que nosotros decidimos. Dentro de esta carpeta vamos a tener los bloques de ejecución, pero si hay un loop, como es en este anterior, aquí tenemos un loop, un bucle. Tenemos 2 bloques que se ejecutan antes, PDD y Fix Chain, y luego tenemos un bucle que empieza la mutación, la generación de la topología, como vimos ayer. Entonces el output es los 2 bloques genéricos y entonces 3 mutaciones. Y dentro de cada carpeta de las mutaciones tendremos todas las etapas de setup que vimos en la segunda sesión. Y esto es automático, ¿de acuerdo? No tenéis que generar dentro, como veis aquí. Aquí no hay nada que le diga al workflow créame un directorio con este nombre, entra dentro de este directorio, todo esto es automático, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a ver cómo funciona hoy. Vale. Os voy a dar un poquito de conceptos para empezar a entrar en el mundo de línea de comandos con la librería y después de esto os voy a preguntar, como siempre, ¿vale? Pero bastante rápido porque en realidad no es muy complicado. Los únicos conceptos que no teníamos en la segunda sesión con los Jupyter Notebooks y que necesitamos saber para empezar estos workflows en línea de comandos es un
objeto de Python que lo llamamos Configuration Object, que básicamente incluye toda la información del YAML file, ¿vale? Evidentemente esto es una función, una funcionalidad que ya os viene dada con la librería. Solo tenéis que importar este settings que viene del BioBB Common. El BioBB Common es un módulo, como os podéis imaginar, que usamos como algo común en todos los módulos. Todos los módulos de la librería usan este BioBB Common. Y nosotros aquí en particular lo usamos para leer y parsear este fichero YAML que contiene todos los parámetros, inputs, outputs y properties, como habéis visto antes. Entonces, una vez tenemos este objeto inicializado en el script, entonces podemos sacar a partir de este objeto las propiedades y los paths, que paths para nosotros son inputs y outputs. ¿De acuerdo? Estos son dos diccionarios en Python. Todo esto os viene dado, o sea que simplemente copy-paste otra vez. Y entonces estas propiedades y paths se pueden usar, como podéis ver aquí, simplemente los paths son inputs y outputs y las propiedades es un diccionario que tiene el global path tiene todos los inputs y outputs, estos que definíamos aquí en la segunda sesión en el notebook, y propiedades tiene todas estas, los parámetros de entrada. Y entonces llamamos al building block tal y como lo hacíamos en el Jupyter Notebook. Es tan sencillo como esto. Estos dos asteriscos, para la gente que no está muy familiarizada con Python, básicamente es expandir diccionarios. Eso significa que si este diccionario tiene todas las definiciones de inputs y outputs, esto simplemente va a expandir todas las definiciones, de manera que esto internamente en Python sea como esta llamada de aquí. Tendrá todos los inputs y los outputs y entonces tendrá las propiedades aquí. Es la misma manera de lanzarlo, pero en command line, en vez de en Jupyter Notebook, en command line. Fijaros que también tenemos el import del building block en cuestión y luego tenemos la ejecución, ¿vale? Y aquí tenemos cómo leemos el YAML y cómo guardamos los diccionarios de inputs, outputs y propiedades. Esto es todo lo que necesitamos para empezar. De hecho, esto es la primera parte, digamos, el primer workflow, y creo que tengo una diapo de esto. Vale, dos conceptos fáciles. Leer el YAML file de entrada con la información de configuración y dividir esta configuración en propiedades inputs, outputs. En el YAML, que es la segunda parte, ¿qué vamos a poner aquí? Vamos a poner, como os decía antes, parámetros de workflow globales, y el que está clarísimo, el que se entiende mejor es, vamos a darle un path donde escribir todos los outputs, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, veis que Working Dir Path tiene simplemente un nombre y este es el nombre que va a convertirse en un directorio dentro de vuestro sistema de ficheros. Donde ejecutéis el workflow, si no le dais un path absoluto, esto se va a generar allí como directorio. Y a partir de este directorio, dentro de este directorio se va a generar toda la jerarquía de carpetas que antes os estaba enseñando como output del workflow. Y esto lo vais a entender cuando empecemos a trabajar, ya veréis, es muy fácil. Aparte de los globales, que hay algunos más que evidentemente en la documentación tenéis todos, hay uno que me gusta remarcar siempre, que lo usamos muchísimo, que es uno que se llama restart, que como os podéis imaginar lo que significa es que si vamos a poner el restart a true, a cierto, lo que va a hacer cuando ejecutemos el workflow de nuevo es mirar cuántos de los steps que tiene el workflow ya han sido ejecutados anteriormente, y si han sido ejecutados en una ejecución anterior, simplemente no los vuelve a ejecutar. O sea, simplemente empieza a ejecutar en el step que no estaba ejecutado anteriormente. Si lo dejamos en false como está por defecto, la librería va a descubrir automáticamente si este nombre, la carpeta que tiene este nombre ya está creada, y si está creada va a generar una carpeta nueva con un 1 aquí al final, le va a poner un 1. Y si la 1 también existe, le va a poner un 2. Y entonces va generando nuevas carpetas para no sobreescribir la que ya teníamos antes. ¿Vale? Todo esto también es automático. La librería se encarga de todo esto. Aparte de los globales, tenemos propiedades específicas para cada paso, ¿de acuerdo? Y estas propiedades específicas son las mismas que trabajamos ya en la segunda sesión en el notebook, y son las mismas que os contaba que están en la documentación en cada uno de los bloques, como por ejemplo
este bloque de descargar un PDB. Si os acordáis, tenía propiedades del código de PDB y un filtro para filtrar campos del PDB. Entonces, estas son las propiedades y esto es lo que vamos a poner aquí, aparte de los inputs y los outputs. ¿Cómo funciona esto? Muy fácil. Ponemos un identificador de el paso dentro del workflow. Esto podemos inventarnos lo que queramos. Aquí pongo step 0, pero podéis poner lo que vosotros queráis. Ahora os voy a contar cómo se linka, cómo se conecta esto con el Python, ¿de acuerdo? Con el código. Dentro de este campo de identificador vamos a poner paths y properties, igual que hacíamos en el Jupyter. Aquí teníamos los paths, que son los inputs y los outputs, y las propiedades. Y esto es exactamente lo mismo. Inputs y outputs se describen aquí y propiedades en su campo de propiedades. Olvidaros de esta tool ahora mismo. Lo más importante es identificador, inputs, outputs y properties, que en realidad es igual lo mismo, exactamente lo mismo que hicimos en la segunda sesión. Entonces, en la siguiente slide vamos a linkar las dos partes, pero preguntas de los conceptos que acabamos de ver ahora, muy fáciles. ¿Habéis seguido estos conceptos? ¿Está clara la división entre lo que es el script de Python y los inputs, outputs y properties, parámetros que están en el YAML, la configuración? ¿Pensáis que podríais empezar a pensar en usar el notebook que teníamos en la segunda sesión y moverlo o transformarlo en command line? ¿Cómo lo veis? Venga, sin miedo. Menos mal que alguien ha dicho que no, porque esperaba un no. Los veo muy arrancados, eso me gusta. Esperaba un no en la última pregunta, porque básicamente lo que vamos a hacer ahora, como ya os podéis imaginar, es intentar hacer esto. Intentar empezar a cambiar lo que es el código que vimos en el notebook de la segunda sesión a línea de comandos. ¿Alguien más? Vale. Para la división entre el script en Python y la configuración, ahora lo vamos a volver a ver en el ejemplo que os voy a dar, y estoy seguro que va a quedar claro. Venga, pues seguimos. Gracias por responder, por la interacción. Entonces, em, vamos a empezar a pensar. ¿Hay preguntas? Perdón. Ah, no. Vale. Ok. Vale. Pues a ver si ahora queda un poquito más claro el tema de la separación entre Python y YAML, ¿vale? Em, Pensad en lo que hicimos en la segunda sesión. En la segunda sesión teníamos un montón de celdas en el Jupyter Notebook, ¿verdad? La primera de las celdas que teníamos era esta de aquí, que era descargar un PDB, simplemente, pero era un building block que se llama PDB, hacíamos el import, em, definíamos inputs, outputs y properties, que son los ficheros que necesita el building block para ejecutarse, ¿vale? En este caso lo que definíamos es el fichero donde queríamos guardar el PDB y las propiedades, los parámetros, que básicamente eran este código de PDB es el que yo quiero descargar y quiero todo el PDB entero, original, sin filtrar absolutamente nada, ¿vale? Y eso ejecutábamos y aquí en este download de PDB, en este fichero que le definíamos aquí, se guardaba esta información, ¿vale? Entonces, ¿cómo movemos esto a línea de comandos dividiendo entre código Python, el script, y fichero de configuración, YAML? Es exactamente el ejemplo que os estaba enseñando antes, ¿vale? Aquí tenéis el import, de aquí tenemos el import, simplemente movemos el import aquí y al final ponemos la ejecución, ¿vale? Y entonces en los global paths le ponemos un ID para los inputs y outputs del primer step, del primer paso, y aquí le ponemos el mismo ID para las propiedades. Recordad que estas tres líneas de aquí básicamente parsean el fichero de YAML y definen dos diccionarios de propiedades y de path que tienen absolutamente todo lo del workflow, todo, ¿de acuerdo? Y entonces aquí simplemente
dentro del diccionario de inputs y de propiedades vamos a sacar solo la información que respecta a este paso. Paso número 1, o step 0 en este caso, ¿vale? Este identificador de aquí es el mismo que tenéis que poner aquí, o al revés. Primero lo ponemos aquí, después lo usamos aquí. Puede ser cualquier nombre, os podéis inventar cualquier nombre. Lo único es que cómo se linka, cómo se juntan los dos mundos es este identificador es el que tenéis que poner aquí. Ya está, nada más. Y aquí definís los paths y las properties como las teníamos definidas aquí, igual. Es decir, dividimos la celda en dos partes, ponemos la parte de inputs, outputs y properties en el YAML, ponemos la parte de Python, que es importar el building block y lanzar el building block en el script, ¿vale? Em, vamos a empezar a trabajar. Voy a preguntaros una cosa que no tengo en las slides, pero necesito preguntaros ahora mismo para empezar a trabajar. ¿Cuántos de vosotros seríais capaces ahora mismo de abrir un terminal, como voy a hacer ahora mismo yo, y activar el environment, el entorno de Conda que teníamos en la segunda sesión, con el cual abristeis el Jupyter Notebook? Y si me podéis poner sí o no, me da igual, algo para que yo pueda identificar rápidamente. Vale, venga, ya tenemos un par de participantes que vamos a trabajar todos juntos ya. ¿Quién más se une a nosotros? ¿Alguien más? Igual lo estáis probando ya. A ver si sois capaces. Bien, bien. Vale. Voy a hacerlo en un momento en un terminal para que luego voy a volver al Zoom a ver si alguien más se atreve. Em, Voy a cambiar de presentación a terminal, ¿vale? Espero que todo esto se vea bien. Compartiendo la pantalla, pero esto es un terminal, esto es un Mac, pero si tenéis un Linux es exactamente lo mismo. Si estáis trabajando en un sistema de Windows, podéis usar el Windows Linux Subsystem, que en realidad os abre un terminal muy parecido a este, ¿vale? Recomiendo usar el Linux Subsystem y no el terminal de Windows porque es bastante más sencillo y se parece más a todo lo que nosotros hemos hecho, es más compatible con Unix, toda la librería, ¿vale? Entonces, yo estoy en un directorio en concreto donde ya tenía clonado, y ahora os lo voy a explicar otra vez, esto de clonar el repositorio donde tenemos todos los workflows, pero lo que os quería contar ahora es que lo primero que tenemos que hacer con los que me sigáis es ir a un terminal y activar, importante, no nos vayamos a olvidar de esto, activar el environment que instalamos el otro día, ¿vale? El environment que tiene todas las dependencias necesarias para lanzar el workflow, el mismo workflow que lanzamos en la segunda sesión y vamos a intentar ahora mover, transformar a command line, ¿vale? Primer paso, activar el entorno. ¿Alguien más ha contestado? ¿Alguien más quiere unirse al hands-on? 4 participantes, los demás. Recordad que tenemos a Pau y a Janice que os pueden ayudar si tenéis algún tipo de problema y mientras yo voy hablando un poco, igual ellos os pueden ayudar. Si preferís seguir la presentación mientras yo voy escribiendo un poco de código, también me va bien, no hay ningún problema, pero siempre es muy divertido trabajar juntos. ¿Vale? Ok. Lo segundo que os quería contar a la gente para la gente que quiere intentar trabajar conmigo es, recordad que teníamos el documento y que aquí en este documento compartido, evidentemente, podéis seguir escribiendo preguntas, comentarios, lo que tengáis. Está la presentación aquí, recordad. Em, y también tenéis aquí, ¿dónde está aquí? Tenéis que antes de la sesión os preguntaba si podíais, por favor, hacer esto, que es básicamente clonar el repositorio donde tenemos todos los workflows en Command Line Interface.
Toda esta colección de workflows que os enseñaba que teníamos en Notebook, en Jupyter Notebook, también la tenemos en Python puro o en Command Line Interface. Si hacéis un git clone de este repositorio, tendréis todos los workflows en vuestra máquina. Este clone es muy ligero porque es solo código. Aquí tenéis el repositorio. Para la gente que no sepa cómo funciona lo del git clone, tenéis que copiar, aquí tenéis el código, una cajita de código, copiáis esta URL que os da, ¿de acuerdo? Código, copy, luego os vais al terminal otra vez y en el terminal escribís git clone. Creo que aquí no la voy a liar si lo hago aquí. Vamos a ver, no hay nada que se llame igual, ¿verdad? No, no sé, que no la voy a liar. Voy a hacer esto. Ups, git clone. Y esto empezará a hacer el clon, va a descargarse todo lo que tenemos en este repositorio, lo va a instalar en vuestra máquina. Vale, gracias. En el chat tenéis el link al documento donde tenéis la información, donde podréis copiar y pegar esta URL. Vale, esto lo que ha generado es esta carpeta en mi máquina que se llama Workflows. Espero que lo podáis ver bien. Voy a ponerlo un poquito más arriba. Y dentro de esta carpeta tenéis un montón de workflows, ¿de acuerdo? En particular nos vamos a centrar con este de aquí, que es exactamente el mismo que usamos en la segunda sesión. Pero antes de entrar aquí, vamos a intentar hacer algo mucho más fácil, que es empezar por el principio, el primer workflow como teníamos aquí, como os estaba escribiendo en la diapositiva, ¿vale? Vamos a empezar con el primer workflow, que es algo tan fácil como esto de aquí. Intentar entender qué significa esto, intentar empezar por el primer paso. Entonces, voy a abrir terminal. Voy a poner una carpeta para que no tenga nada dentro de la carpeta y no pueda confundiros. Y aquí voy a abrir un editor y voy a empezar a escribir alguna cosa en un fichero en blanco, ¿vale? A los que me podáis seguir, por favor, seguidme en vuestra máquina. Es lo más divertido de este tipo de eventos de training, intentar trabajar juntos en escribir un poquito de código y ver que luego realmente este código está funcionando. Los primeros pasos son un poquito, yo no me los sé de memoria, ni siquiera yo me los sé de memoria, entonces voy a ir mirando, ¿vale? Tenemos la diapositiva aquí con la información y tenemos el editor aquí. Y entonces voy a importar, voy a poner que siempre está bien esta estructura de Shebang para que los fanáticos de Python no se me quejen. Estoy copiando esto, ¿vale? A mano, ¿entendéis? Estoy importando una librería de sistema que vamos a usar simplemente, en este caso esto es para em, usar el primer parámetro que le pasamos en la línea de comandos. Espero que esto sepáis de qué va. Los argv son los comandos de entrada. Cuando hacemos Python, script.python y luego ponemos diferentes parámetros en la línea de comandos, estos van a parar aquí. Y esta es la librería que necesitamos. Ahora os lo voy a enseñar. Como os decía antes, vamos a importar desde el BioDB Common el settings, que es el que necesitamos aquí para parsear el YAML file. Así no tenéis que escribir ningún tipo de parser, esto ya lo hará. Y entonces vamos a importar desde el módulo BioDB Input y Output, vamos a importar el building block que se llama PDB. De la misma manera que lo hicimos en el Jupyter Notebook, solo que en el Notebook ya lo teníais escrito. Y en este caso también podríais ir al Notebook, copiar y pegar todo aquí y entonces empezar a modificar. Pero es tan sencillo y tan cortito que lo podemos hacer todos aquí. Sigo copiando.
¿Vale? Acordaros, este argv lo que va a hacer es, cuando yo escriba esto, en la línea de comandos, este fichero, que es el primer parámetro del workflow, va a estar aquí. Y entonces, este conf_reader va a parsear este fichero YAML y lo va a poner en un objeto de Python. Y el siguiente paso a hacer es generar, vamos a ponerle prop de propiedades, y dentro del fichero de este objeto de configuración voy a pedirle que me extraiga las propiedades. Y lo mismo para los inputs y los outputs. Vale. Ya tengo dos diccionarios con las propiedades y los paths. Evidentemente, luego iremos a generar el YAML con esta información. Pero es que ya la única cosa que me falta, perdón, es, podéis hacer un print. Simplemente el print nos dice, ya sabéis, es vamos a ejecutar el primer paso del workflow. ¿Vale? Un print, nada más. Y entonces vamos a lanzar el building block. Vamos a lanzar el building block con los paths y las propiedades. ¿Vale? Los paths, evidentemente, van a ser dentro del diccionario, solo quiero los paths de nuestro ID del step 1. Lo voy a llamar así, porque me lo he inventado ahora mismo. ID step 1, perdón, 1. Tanto los paths como las propiedades. Esto lo voy a expandir para que sean todos los inputs y los outputs que pondremos, que definiremos en el YAML, y estas propiedades solo le voy a decir que el parámetro properties va a ser todo lo que tengas dentro de este diccionario. Vale, lo tenemos todo, falta guardarlo. Le vamos a poner el nombre de testworkflow.py, por ejemplo, y ya tenemos un script en Python para nuestro workflow. ¿Cómo vamos en el chat? Vamos siguiendo, es solo el script en workflow para el primer paso. Nada más. Ahora vamos a la configuración, a los parámetros. ¿Me estáis siguiendo? ¿Sí, no? ¿Estáis conmigo? Aunque no estéis escribiendo, si me vais siguiendo ya me va bien. Vale, perfecto. Venga. Segundo paso, YAML file. Generamos otro fichero y segundo, solo para copiar. Uy, ya. ¿Alguien más? Sí, vale, perfecto. Segundo que tengo el chat en medio ahora. Perdonad, me había equivocado. Entonces, vale. Nos fijamos en la diapositiva. Tenemos aquí. Primero que vamos a definir en el YAML file es, vamos a darle un nombre al workflow y por lo tanto un nombre a la carpeta que se va a generar en vuestro sistema de ficheros con el nombre del workflow. Working dir path. Lo vamos a llamar, bueno, pues como en la diapo, test workflow. Ya tenemos el primer paso. Entonces, de global, parámetro global no voy a definir nada más por ahora. Lo que voy a definir es el primer paso. Y aquí, importante, el primer paso, ¿cómo lo he llamado? Le he llamado ID Step 1. Entonces, esto es el identificador. Esto es lo que va a venir y va a leer los paths y las properties que tengamos en este. A partir de aquí, todos los bloques van a ser exactamente iguales. Ya lo vamos a ver. Vamos a centrarnos en este y luego veréis que los demás son súper fáciles. Paths que necesitamos para el PDB. Si veis mi diapo, y os puedo enseñar, no, para arriba, quiero ir para arriba. Bueno, vamos otra vez aquí. Para saber las propiedades otra vez, tenemos que ir a la documentación, ¿vale? Aquí tenéis, en la documentación, sé que es muy pequeño, vamos a hacerlo como tiene que ser. Vamos a un browser y vamos a ver la documentación que tenemos aquí de los building blocks, ¿de acuerdo? Y voy a necesitar ver la documentación del bloque que se llama PDB.
este de aquí. Dentro del paquete input-output tenemos un bloque, se llama PDB, y si le doy aquí, me da la información. ¿Qué es lo que necesito realmente configurar? El output path, output path y algunas propiedades como por ejemplo el PDB code. Entonces, esto es lo que tengo que copiar aquí. Este es el que tengo que definir. Y de propiedades voy a definir este solo. Vale, y ahora defino. Voy a minimizar este para que no, que no os líe. Perdón, me he equivocado de botón. Y voy a poner esto otra vez aquí para que podáis seguir. Caray, ¿dónde estamos? ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Aquí teníamos como path, output PDB path. Aquí le ponemos un nombre. Nombre le vamos a poner para que veáis que sea diferente. No, vamos a poner la misma para seguir un poco con lo que hicimos en la segunda sesión. ¿Vale? 3HTB le voy a poner complejo.pdb. ¿Vale? Para que cambie un poco. Y el código PDB, evidentemente, es 3HTB. O sea, esto ya sabéis. Inputs, outputs y propiedades que se van a pasar aquí, en los paths y properties que tenéis aquí. Ahora lo puedo hacer un poco más grande esto. ¿Vale? Vale, pues entonces esto ya lo podemos guardar también. Y lo llamo testworkflow.yaml. Ya tenemos dos ficheros, el script y el YAML. ¿Vale? Si voy a mi carpeta, tengo dos ficheros que acabo de escribir. El script con los imports, la lectura del fichero de configuración y la ejecución del la propiedad, perdón, del building block. Y tengo el YAML con la información global de este es el nombre del workflow y estos son los parámetros que necesito para mi bloque. Y ahora es cuando todo peta, porque cuando se hace algo en directo siempre peta algo, pero si todo va bien, esto debería funcionar. Bueno, tengo un print que dice vamos a ejecutar, perdón, he ido muy rápido, pero entiendo que esto me seguís, ¿verdad? He ejecutado Python, recordad, siempre con el environment activado, si no, esto no va a funcionar, ¿vale? Python con el script que acabo de escribir y el YAML de configuración que acabo también de escribir. Me ha dicho vamos a ejecutar el primer paso del workflow, que es justo el print que yo he escrito, si os acordáis. Me ha dicho voy a ejecutar este bloque de esta versión de la librería y me dice estoy descargando esto desde este PDB, digamos, desde de esta URL, lo voy a escribir aquí y este es el nombre que hemos puesto nosotros, que hemos definido y no hay ningún filtro, ¿vale? Bueno, sí, hay un filtro de todo lo que no esté escrito. Como no hemos puesto filtro, da igual. Vale, importante. A ver cómo lo hago esto. Para que lo veáis bien. Hemos ejecutado y se ha generado automáticamente, como podéis ver aquí, un directorio, ¿vale? A ver, ¿cuánta gente ha ejecutado? ¿Cuánta gente ha sido capaz, perdón, de ejecutar? ¿Estáis conmigo? ¿Habéis podido escribir y ejecutar? Esto sería genial, ¿eh? Porque si habéis llegado hasta aquí, seguir es nada, todo es lo mismo. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Los demás igual con un poco más de tiempo, todo esto quedará grabado, o sea que también podéis seguirlo después, intentarlo después y seguir escribiendo en el documento si tenéis más preguntas o comentarios. Vale, para los que me estáis siguiendo, en vuestro directorio de trabajo, se habrá generado una carpeta nueva si todo va bien. ¿Qué tiene esta carpeta nueva? Tiene el nombre, curiosamente, que le hemos puesto nosotros en el YAML, ¿vale? ¿Qué tiene dentro? Tiene un identificador de step, que curiosamente coincide también con el que nosotros le hemos definido en el YAML, si os acordáis. Y dentro de este step
que es una carpeta también, tenemos un output, un error, dos ficheros de standard output y standard error que nos genera siempre todos los bloques de nuestra librería y el PDB del complejo que se ha descargado. Fácil, todo automático. No hemos hecho nada, se ha generado una jerarquía de directorios. Desde el nombre del workflow al primer step solo hay uno, por lo tanto es un poco aburrido porque solo tenemos uno y dentro del primer step tenemos esto. Seguimos y entonces esto ya no será tan aburrido. Vamos a seguir con el siguiente bloque del workflow. Y si os acordáis, en la segunda sesión, en los Jupyter Notebooks, había una parte donde dividíamos nuestro fichero de entrada, nuestro PDB que habíamos descargado, tal y como lo hemos hecho ahora, en tres partes. La proteína, el ligando pequeño y entonces generábamos la proteína, nuestro sistema con la proteína y el ligando. Vamos a intentar sacar el ligando, como hicimos en la segunda sesión con el notebook. En el notebook habían tres bloques uno detrás de otro que hacían todo esto. Como no quiero escribir tanto, me interesa solo tener una parte, solo para que veáis cómo funciona. Y de hecho, en las diapositivas tenéis todo, ¿de acuerdo? Si en casa queréis seguir con esto, hoy la cosa va muy rápida y no tenéis tiempo de escribir, todo está en las diapositivas y podéis seguirlo, ¿vale? Yo voy a intentar hacerlo, si me seguís será genial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Transformar este bloque, esta celda del Jupyter Notebook en un bloque más, añadiendo un bloque más en lo que ya tenemos escrito y generando, evidentemente, los parámetros de entrada en el YAML que ya tenemos, ¿vale? Y yo voy a cambiar un poquito los IDs y todo esto para que no sea exactamente igual y a ver si así me seguís también y ya aprendéis más cómo funciona todo esto. Entonces, voy a volver otra vez donde tenía mi editor. Podéis usar el editor que queráis, evidentemente. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Voy al Python y voy a decir, ok, en mi script de Python, voy a sacar esto para que lo veáis un poquito mejor. En mi script de Python, básicamente lo que quiero es, vamos a ejecutar el segundo paso, ¿vale? Aquí será ligando, extraer el ligando, ¿vale? Bueno, print, nada más. Voy a copiar esto. Y voy a decir, ok, ahora ya no quiero lanzar el building block de bajar, de hacer un download de un PDB, evidentemente. Ahora me interesa ejecutar extract heteroatoms, ¿verdad? Con ese. Vale. Y aquí le voy a poner step 2. Ya está. Nada más. Esto lo que va a hacer es ejecutar pillar del YAML de entrada todos los inputs, outputs y propiedades que habremos definido para el step 2 y va a lanzar el block, el building block. Aquí, si usáis un editor de código como usamos nosotros el Visual Studio Code, simplemente un ejemplo, nos va a decir, cuidado que esto no está definido. Te has olvidado de alguna cosa porque esto no sé qué es. Tienes razón, tenemos que importarlo, ¿vale? Así como hemos importado este de aquí, pues tenemos que importar también desde, y esto tengo el chivato aquí, ¿vale? Desde el módulo structure utils del módulo utils extract heteroatoms, ¿vale? Vamos a importar el que se llama el módulo, perdón, el bloque que se llama extract heteroatoms. Lo tenéis aquí, ¿eh? Otra vez, yo tampoco me lo sé de memoria, estoy mirando de aquí. Otra vez es documentación, ir a buscar cuál es el bloque que os interesa, importarlo y ponerlo. Y creo que importar y bloque es todo lo que necesitamos en la parte del Python, ¿vale? Salvamos el script. Y nos vamos a la parte del YAML, de la configuración. Configuración, ¿qué necesitamos? Lo mismo. Identificador. Recordaros, identificador, el mismo que hemos puesto aquí, ID Step 2. ID Step 2, este es el identificador. Y entonces,
Si ya me habéis seguido antes, paths y properties, siempre. Entonces, ¿qué necesito de path y de properties? Puedo ir a la documentación y a mirar cuáles son los campos que son obligatorios poner como inputs, outputs y como propiedades. Pero a ver, como ya lo tengo aquí, uy, perdón. Como ya lo tengo aquí, simplemente puedo seguir. Esto es el Jupyter Notebook de la segunda sesión, ¿eh? O sea, tenéis acceso sin ningún problema. Vamos a definir los inputs, que es input structure path, ¿vale? Perdón, aquí empezará. Ahora os voy a contar lo de las dependencias, ¿vale? Pero pongo output heteroatom path, ¿vale? Y aquí le vamos a poner un nombre, porque aquí lo que quiero poner es el ligando, y el ligando se va a llamar 3HTB ligand. Este me lo he inventado yo. Recordad que el bloque lo que hace es del complejo extraer el ligando, ¿vale? Y lo va a escribir en este PDB que yo le digo. Entonces, ¿cuál es el input? El input es este de aquí, ¿vale? Yo podría hacer esto y esto funcionará. Pero ¿qué pasa si en algún momento yo hago esto y en el código ahora mismo quiero trabajar con este porque es otra proteína y entonces le cambio esto y le voy a poner así, ¿no? Esto lo puedo ejecutar, pero ¿qué va a pasar? Que el input del segundo paso no va a usar esto, va a usar otro que yo le he definido anteriormente. Si me olvido, imaginaros que tenéis 30 pasos aquí en el workflow, igual que teníamos en la segunda sesión en el notebook. Fácilmente os podéis olvidar de modificar algún input y esto os puede generar dolores de cabeza intentando debugar, encontrar dónde está el problema. Entonces, decidimos que la mejor manera, voy a volver atrás con lo que tenía antes, es en vez de definir completamente otra vez el nombre, lo que podríamos poner es una dependency. Y esta dependency se define de esta manera, se pone dependency y el step que ha generado el directorio, perdón, el fichero que necesitamos y el input o el output, normalmente es un output, que genera el fichero. Entonces, este input es una dependencia del primer step, que es este de aquí, y del output que se llama exactamente así. Entonces es este output de aquí. Esto es lo que se va a traducir directamente en la librería, a partir de aquí traducirá a este código, a este fichero de aquí. Y entonces esto es justamente lo que nosotros queremos. Nunca me acuerdo si las barras son barras, dejadme comprobar que tengo aquí mi chivato. Dependency barra, lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Vale. Ok, voy a minimizar otra vez. Vale, y me faltan las propiedades. Hemos definido inputs y outputs, que son los mismos que teníamos aquí, y ahora me faltarán las propiedades. Y las propiedades, en este caso, es una que se llama heteroatoms y que es una lista en este caso. Vamos a poner exactamente lo mismo que teníamos aquí en el notebook, ¿vale? Name JZ4, que si os acordáis es el nombre del ligando, es la manera de identificar dentro del PDB, cuál es el ligando que yo quiero extraer. Ok, salvo, grabo. Ya tengo grabado el script con 2 pasos y tengo grabado el YAML file con los ficheros de configuración, con la información de configuración, inputs, outputs y properties para los 2 pasos. Vamos a ver si he hecho algo mal, porque siempre puede ser. Python, testworkflow.yaml. Vale, algo he hecho mal. Si Janice o Pau estáis atentos y veis lo que he hecho mal, igual voy más rápido, pero dice que no está encontrando este heteroátomo, ¿vale? Voy a mirar si... Mira, de todo se aprende, ¿vale? ¿Esto qué me ha generado? Color. Lo que os decía antes, esta era la ejecución anterior y esta es la nueva. Como no le hemos puesto un restart,
en los parámetros globales del workflow, me ha generado uno nuevo. No quería sobreescribir este, me ha generado una carpeta nueva. Y dentro de esta carpeta, aunque el workflow no ha funcionado, perdón, dentro de esta carpeta sigo teniendo dos steps, uno para cada bloque, y tengo la información del bloque 1 y del bloque 2 para que pueda debuguear qué está pasando, qué ha pasado, por qué no ha funcionado. Entonces me voy al 1 y voy a ver si realmente esta información está aquí. Vale, vale. Entonces, evidentemente, como este ligando no está dentro del complejo, nuestro building block se ha quejado, como veis aquí, de que el heteroátomo que le he dado no está en la estructura de entrada. Tiene toda la razón del mundo. Vale, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que nuestro filtro, y lo he enseñado, os lo voy a enseñar aquí, este filtro de aquí dice, este es el array de grupos que se van a guardar. Ha guardado, como no hemos cambiado el filtro, cuando hemos descargado nuestro PDB, ha guardado Atom, todas las líneas que empiezan por Atom, Model y Endmodel. Entonces los heteroátomos, que son los ligandos, en este caso es lo que nos interesa a nosotros, no se ha descargado. Tenemos que cambiar el filtro, ¿vale? Esto es la documentación del PDB, del bloque PDB. ¿Os acordáis? Entonces, fácil. Este es el bloque PDB, este era el código, nos falta una propiedad, lo estoy mirando de aquí, ¿vale? Se llama filter y en el filter digo falso, no me filtres nada, ¿vale? No quiero que me filtres nada, simplemente descárgame el PDB original con toda la información. Yo ya me encargaré de sacar después el heteroátomo que me interesa, ¿vale? Guardo este fichero y vuelvo a ejecutar. ¿Vale? Ahora empieza a ser un poco messy todo esto, veis que hay un montón de información, ¿vale? Pero vamos a ejecutar el segundo paso del workflow, ¿vale? A ejecutar el primero, después el segundo. Esto es importante. Ha escrito en este fichero, que es justo el que nosotros le hemos definido en el YAML. Vamos a ver qué ha escrito. Primero, ¿cuál es el directorio? Este es el directorio. Esto es un temporal que cuando no funciona el workflow se queda aquí. Lo podéis borrar, es un fichero temporal, ¿vale? Antes no ha funcionado y entonces se ha quedado esto. Lo borro para que lo veáis mejor y no veáis esto en medio. Este es el directorio que se acaba de crear en la última ejecución. Dentro tenemos dos steps, otra vez igual, para que veáis que son dos carpetas, ¿vale? El step 1 y el step 2. Y ahora el step 2 ya tiene un PDB que no está vacío. Vamos a ver qué contiene. Ups, perdón. No, 3H. Segundo. Vale. Como veis, contiene los átomos, las coordenadas X y Z de los átomos del ligando que se llama, tiene como identificador JZ4. Es exactamente lo que hicimos en el notebook, que luego con NGL lo visualizamos para ver el pequeño ligando que viene asociado a esta proteína. Pero como habéis visto, añadir un bloque nuevo es muy fácil. Identificar los errores, como tienes la jerarquía de carpetas, también es muy fácil. Vas a cada uno de los steps, intentas identificar cuál de ellos no ha funcionado bien, modificas las propiedades igual que hacíamos en la segunda sesión en el notebook y volvemos a ejecutar. También habéis visto que si cambiamos aquí, este nombre de aquí, no tenéis por qué cambiarlo aquí porque directamente la dependencia se encarga de identificarla automáticamente la librería. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo vais? ¿Vais siguiendo? ¿Sí, no? Yes, no. En el chat. Es un poco como un ping. ¿Estáis aquí? ¿Vais siguiendo? ¿Escribiendo o sin escribir? Yo creo que escribiendo es más divertido, pero entiendo que modificando lo de los heteroátomos. Bien, fantástico.
Sí, lo del filtro, ¿no? Vale, sí, sí. No, eso está bien también para ver un poco cómo ir cambiando cuando alguna cosa no va bien. Hay un montón de logs que también va muy bien para identificar si realmente funciona o no funciona. ¿Nadie más? ¿Alguien más, no? Vale, venga. Pues hemos hecho dos pasos, ¿vale? Hemos sacado el ligando pequeñito. Vamos a hacer uno más. No vamos a hacer muchos más, luego os voy a enseñar ya la realidad, ¿vale? Pero habéis visto que añadir un paso era muy fácil. Ahora vamos a ver cómo añadir un tercer paso, que es añadir los hidrógenos a este ligando que acabamos de extraer. Es tan sencillo como lo que acabamos de hacer ahora mismo. Em, ya veis el ejemplo. O sea, un paso más añadido aquí, todo es copy-paste, simplemente cambiamos el identificador y este identificador es el que definimos aquí. Y definimos los inputs, los outputs y las propiedades. Nada más. Yo creo que si habéis entendido hasta aquí, ya a partir de aquí llegar a escribir vuestro propio workflow, que no tenéis por qué escribirlo todo desde cero, es copiando y pegando información de la documentación, de los ejemplos que tenemos. De todos los workflows que tenemos en la colección de PyView Workflows que os acabáis de clonar, en vuestra máquina. Muy fácil. Entonces, vamos a hacer esto como último y seguimos. Voy a intentar ser un poquito más rápido ahora, porque creo que ya todos entendéis cómo funciona, ¿vale? Entonces, rápido, voy a copiar estas dos líneas del segundo bloque. Le voy a decir, vamos a ejecutar el tercer paso. Ahora serán añadir hidrógenos, ¿vale? El bloque que voy a usar es el Babel add hydrogens y creo que escogí este en comparación con el Jupyter del otro día para añadir el parámetro de pH que alguien preguntó, ¿verdad? Durante, durante la segunda sesión. Le voy a cambiar el nombre del identificador, será el step 3 en este caso. Y me voy a acordar, porque y si no me acuerdo, el Visual Studio me avisa de que tengo que importar. Y en este caso el módulo es Chemistry. Y dentro de Chemistry, Babel. Y el nombre del bloque es Babel at Hydrogens. Y este nombre del bloque es justo lo que vamos a importar. Vale. Grabo. Me acuerdo de grabar. Y me voy al YAML. Y al YAML, en el YAML voy a especificar, recordad, el ID es importante, es el mismo que he puesto antes. Como paths tenemos, lo estoy leyendo aquí, input path y output path, input path. Esto va a ser una dependencia, claro, porque quiero usar esto de aquí, quiero usar este output de aquí, entonces va a ser una dependencia. ¿De qué? Del segundo paso y de qué output específicamente, porque puedo tener más de un output aquí, dependiendo del bloque de este output en concreto. ¿Vale? Ya tengo el input y el output, que se va a llamar así porque está aquí y porque está en la documentación. Le voy a llamar de la misma manera, pero ahí, perdón. De la misma manera, pero le voy a añadir aquí esto, de hidrógenos. Y las propiedades. Voy a poner que el formato de entrada es PDB, que el formato de salida también es PDB y el pH debe poner un 7.4. ¿Vale? Lo mismo que tenemos aquí. Lo mismo, no he hecho nada nuevo. Lo mismo. Lo más importante es que este ID sea exactamente el mismo que hemos puesto aquí. ¿Vale? He guardado, este también lo he guardado, entonces me voy al terminal. Estoy donde tengo que estar, en mi directorio de trabajo, sí, entonces puedo hacer Python.
Uy, perdón. Vale, chico de cero siempre está bien. Identifico que pone por aquí, vamos a ejecutar el tercer paso del workflow, que es añadir los hidrógenos. Pues he hecho una mezcla entre inglés y castellano, perdonadme. Am, y entonces me dice que una molécula se ha convertido. Vamos a ver el output. Tenemos el 3 y tenemos 3 pasos ahora mismo ya. Ya, acordaros que esto no estamos en ningún momento estamos añadiendo ninguna carpeta, lo hace automáticamente a partir de todos los steps del workflow. Y dentro del tercer step tenemos aquí un código PDB que no está vacío, por lo tanto podríamos ir a mirarlo, podríamos abrirlo. Y este PDB tiene aquí una línea que pone Generated by OpenBabel, está bien porque es el programa que hemos usado. Y como veis, aquí tiene todos los átomos de carbono que teníamos antes, un oxígeno, y todos los hidrógenos que acaba de añadir el programa. Y esto lo podríamos mirar. Creo que en mi máquina tengo programas para visualizar. Si tenéis en vuestra máquina, fantástico. Ay, perdona. Podéis ver aquí la molécula, que es exactamente, aunque veis esta de aquí, que es la de la sesión 2, em, con una representación un poquito más bonita de ball and sticks. Estos son líneas, pero podéis identificar que es el mismo y las líneas blancas nos identifican los hidrógenos, ¿vale? Ok, vamos a parar el BMD, que es el programa para representar las moléculas. Y creo que ahora, bueno, esto es simplemente estas diapositivas que tenéis aquí, que podéis consultar, las tenéis accesibles a partir del documento compartido. Es para toda la gente que pueda, como os he dicho antes, que desde casa quiera intentar trabajar después de la sesión. Es un poco de información, ¿vale? Aquí veis cómo tengo el entorno activado, cómo lanzo el workflow con el Python script y con el YAML de configuración, cómo hace el step 0, step 1, step 2, lo mismo que hemos hecho ahora, ¿vale? Pero con diferentes identificadores. Y que esto nos genera una carpeta con 3 carpetas dentro y que la última carpeta tiene el último fichero con el hidrógeno, ¿vale? Todo lo que hemos hecho ahora, que lo he escrito yo y no sé, creo que en media hora más o menos lo hemos hecho, ¿vale? Preguntas. Esta pregunta, la primera está clarísima, ¿no? Estáis siguiendo hasta aquí todo lo que hemos hecho y la segunda está hecha a posta, es igual que la anterior, es la misma pregunta, pero ahora tenemos un now aquí. Es decir, después de todo lo que hemos hecho ahora, los que antes me habéis dicho que no, que en realidad erais unos pocos solo. ¿Ahora creéis que sí que seríais capaces de mirar uno de los notebooks que tenemos en la colección, intentar transformarlo en nuestro command line, en nuestra línea de comandos, dividiendo entre Python y YAML? Me interesa sobre todo los que me habéis dicho que no antes. ¿O estáis todos intentando hacer alguna cosa o hay algo que no ha funcionado bien? Venga, comentadme algo en el chat y luego Hay una seguimos. pregunta en el documento Sí, acerca de BMD y los hidrógenos, que bueno, no acabo de entenderla. voy. Más abajo. Espera que tengo el chat en medio. Vale. Los números que aparecen, ¿dónde? A ver, vamos a usarlo un momento. Bueno, esto no forma parte del training, pero evidentemente sí, a mí me encanta esto. BMD, yo lo tengo en el path, no me acuerdo exactamente cómo lo hice esto, pero hay un montón de tutoriales que encontrarás por internet. Por ejemplo, no sé si esto es un alias, a ver. No, no es un alias.
El tema es que lo tengo en lo que se llama el path y eso significa que cuando yo escribo BMD aquí, no sé si esto es la pregunta, pero cuando escribo BMD en mi máquina, como ya lo tengo instalado y lo tengo para que se reconozca en cualquier directorio, ¿ves? Cuando le digo, este comando es ¿dónde está el BMD? Y él me dice, está aquí, él sabe dónde está y va a buscarlo aquí. Entonces, cuando escribo BMD simplemente ya sabe dónde ir a ejecutarlo. Y entonces, para la segunda pregunta, los números, ¿qué son los números? ¿Dónde están los números? A ver, voy al documento otra vez. Alguien puede, podéis abrir el micro si queréis, y comentarme los números que aparecen. Es que no sé bien qué números son, ¿a qué te refieres? Las demás preguntas están respondidas, ¿verdad? Vale, guay. Es que no sé qué números son. Uy. Bueno, lo puedo leer después, ¿vale? Si me ponéis aquí los números que queréis saber qué significan, no sé si son los números del BMD o son los números dentro del PDB que hemos mirado, que eso tendría más sentido, ¿no? Igual, hemos hecho esto y aquí hay un montón de números, eso es verdad. Pero eso es un poquito entender la definición del formato PDB, ¿vale? Que básicamente tenéis, aquí tenéis para cada fila tenéis un identificador de número que normalmente va de 1 a n, el nombre del átomo, aquí son carbonos y aquí son hidrógenos que acaba de añadir OpenBabel, el identificador del ligando, de la molécula pequeña, la cadena, pueden haber diferentes cadenas, esto es el número de residuo, no de átomo, sino de residuo, y estos son X, coordenadas X y Z, que son las que se usan en los visualizadores para ver dónde está en coordenadas cartesianas el átomo en concreto. La última columna es el elemento, carbono, oxígeno, hidrógeno, y estos dos números normalmente son bifactors, occupancy, se pueden cambiar un poco, en dinámica lo usamos para diferentes valores que podemos poner aquí, básicamente porque luego en los visualizadores podemos pintar dependiendo del número que ponemos en estas columnas. Creo que en PDB son bifactor y occupancy. No sé si estos son los números que me preguntabais, pero si no, si expandís un poco la pregunta después me lo puedo mirar. Vale. ¿Alguien más ha dicho algo en el chat que me interesaba ver? Ok, creo, estoy bastante convencido, además, que después de esta introducción todos seríais capaces de, con un poquito de tiempo, de empezar a transformar lo que hicimos en la segunda sesión en algo que sea en línea de comandos, ¿vale? Pues vamos a seguir. Tenemos un poquito más de media hora para ir explicando un poquito más. Ahora que ya sabéis básicamente lo que es la base de nuestra línea de comandos y cómo trabajar, os he comentado, vamos a las diapos otra vez, ¿vale? Os he comentado que teníamos este repositorio que os podéis clonar. Em, Dentro de este repositorio tenéis un montón de workflows. Uno de los workflows de la colección es justo el que trabajamos en la segunda sesión, ¿vale? Se llama Protein Ligand Complex. em, y ahora vamos, este es el link directo si queréis. Y igual lo voy a usar ahora para enseñaros en un browser el Python, el script de Python, el YAML que tenemos ya aquí. ¿Me lo podéis ver? Todos se llaman igual, workflow.py, workflow.yaml, por eso de usar la misma sintaxis en todas partes. Y aquí tenéis un poquito de información en el README que siempre es importante entender. Si no tuvierais el entorno de Conda que instalasteis en la última sesión, deberíais instalar este entorno que tenéis aquí a partir de este YAML file de Conda, como está explicado en el README para poder ejecutar este workflow en vuestra máquina. Y lo mismo sirve para todos los workflows que tenéis aquí. Cada uno de ellos tiene un entorno de Conda asociado. Cada uno de ellos tiene unas dependencias diferentes y por lo tanto un entorno de Conda que tenéis que instalar si queréis usarlo, ¿vale? Esta es la pinta que tiene este workflow. Como os podéis imaginar, es un poquito más complejo que el que hemos escrito en un momento aquí, en la hands-on, pero
tampoco es tan complicado porque veis que al principio importamos el settings, que es lo mismo, y luego empezamos a importar diferentes bloques que necesitamos en el workflow. Bloque de sacar hidrógenos, de extraer la molécula, de hacer un cut entre PDBs, y estos de aquí, todos los que vimos en la segunda sesión, ¿vale? Topología, caja, solvatación de moléculas de agua, iones, etcétera. Todos los bloques, uno detrás de otro. Y aquí, olvidaros un poco, aquí definimos un main para hacerlo todo un poquito más bonito, donde entra un fichero de configuración. En vez de hacer el argv de 1, lo hacemos un poquito más bonito, ¿vale? Con un main. Pero lo importante, el objeto de configuración que lee y parsea el YAML y los diccionarios de propiedades y inputs y outputs, lo mismo. Lo demás es un poquito decorativo, hay un lock global, pero lo importante es lo que os he contado, ¿vale? El diccionario de propiedades, inputs y outputs. Después de esto vienen todos los bloques, la ejecución de todos los bloques. Estoy seguro que lo entendéis. ¿Ves? Es un print, en este caso se usa el lock para la información sobre qué hace cada paso. Pero luego tenemos bloque de generación de topología de GROMACS, generación de la caja, agua, iones, minimización, equilibrado, etcétera. Fijaros que el Global Paths, el, el diccionario que se expande con los inputs y los outputs a partir de un ID y las propiedades es exactamente lo mismo que hemos hecho en el ejercicio. Lo mismo, igual. Solo que estos steps, estos IDs que tenéis aquí, están definidos en el YAML que ahora vamos a ver, ¿vale? Pero estos son los steps, los mismos, igual. Este es el YAML. También lo entendéis ahora. Tenemos tres propiedades globales de workflow aquí. El nombre, como hemos usado antes. Algo que me dice, no me escribas todo lo que en pantalla, que es demasiado para mí. Y un parámetro global que usamos en este workflow en concreto, pero que aquí podéis definir en realidad cualquier tipo de parámetro que queráis en global. Pero los importantes son los parámetros específicos de cada uno de los steps, que en realidad ya lo habéis visto. Olvidados del tool, que no lo necesitáis, pero paths y properties, este tiene properties, los demás usamos las properties por defecto, las dependencias, ¿de acuerdo? Esto es porque es genérico y tenéis que, el path to inputs tenéis que modificarlo para escribir los paths en vuestra máquina. Esto es solo un ejemplo, ¿vale? Pero estoy seguro que esto ya lo entendéis. La ejecución, igual que hemos hecho antes, pero en vez de poner directamente el YAML, ponemos un menos config, que queda un poquito más bonito, y el YAML file, pero es lo mismo, ¿vale? Y acordaros siempre del entorno de Conda que tiene que estar activado. Y podéis lanzarlo. Y aquí tenéis el log para cada step, ¿no? Empezamos sacando los hidrógenos de la proteína si es que tiene, para que no nos dé problemas. Extraemos la proteína, concatenamos la proteína. Bueno, es un poco lo que hicimos en la segunda sesión, ¿vale? Topología de GROMACS, el restraints file que hicimos para la molécula pequeñita para que no se fuera de la cavidad, lo mismo en diferentes steps. Y el resultado. Otra vez, tenemos una carpeta con el nombre del workflow y aquí tenemos todos los steps, a saco, todos. Pero dentro de cada una de estas carpetas, evidentemente, tendréis los resultados y los logs files, los outputs y los errors, igual que hemos visto en el ejercicio que hemos hecho ahora, pero con un ejemplo ya más real. Entonces, después de ver todo esto y esta pequeña explicación, vamos a hacerlo antes de que me contestéis, porque quiero enseñaros que realmente esto no me lo estoy inventando, ¿vale? Para que vosotros podáis, ok, tenemos tiempo, para que vosotros podáis hacerlo en casa. Vamos a ver, ¿dónde he clonado yo? Vale, eso está bien. Vamos a ir donde en principio vosotros estáis. Bien, no, porque lo quiero hacer todo desde cero y entonces voy a hacer otra cosa. Perdonadme un segundo, que me pongo donde quiero estar, que es aquí. Ok. Este directorio, BioBee Workflows, es el repositorio que me acabo de clonar ahora mismo, entonces tiene toda la información del repositorio de GitHub directamente, y no he tocado nada, ¿vale? Entonces vosotros tendríais que poder reproducir esto igual que yo, si me seguís. De toda la colección de workflows que tenemos, me interesaría ir a este,
que es justo el de la segunda sesión, ¿vale? BioBB Workflow Protein Complex MD Setup, que es el de GROMACS. Hay otro que se llama muy parecido, que es de Amber, ¿vale? Pero este es el de GROMACS. Entramos aquí. Y aquí tenemos varios, lo que nosotros los llamamos flavors, diferentes, es el mismo workflow, pero para diferentes mm, tecnologías, herramientas, como Workflow Language, Docker, Galaxy, los Jupyters, da igual. El que nos interesa ahora mismo para esta sesión, porque podríamos estar 2 semanas más hablando de las diferentes opciones que tenemos, ¿vale? Pero ahora nos interesa el de Python. Vamos al de Python. Y dentro del de Python tenemos esto de aquí. Fijaros que es esto, o sea, tenemos el workflow en Python, el YAML, el environment que queremos crear si es que no lo tuviéramos creado de antes. Es exactamente lo mismo que os estaba enseñando aquí, ¿eh? No, no me estoy inventando nada. Esto es el repositorio de nuestros workflows. Este es el que ahora mismo estoy mirando. Aquí tenéis CWL, Docker, Python, etcétera. Este es el que ahora mismo estoy mirando. Estos son los ficheros que tenemos en el terminal, en nuestro sistema de archivos. Vale. Entonces, como ya tengo activo el Conda, podría intentar ya lanzar el workflow. Pero evidentemente, como esto es muy genérico y nosotros no podemos saber que este es el path en donde estamos en este momento, mm, para cualquier máquina de todo el mundo que quiera usar esto, en el YAML file hay unas cosas que tenemos que modificar. Estos path to inputs tendríamos que modificarlos. Y ahora tengo una duda, Janice, si lo hago sin path absoluto, ¿funcionaría? No me acuerdo. Siempre lo hago con path absoluto, pero ahora no me acuerdo. Lo puedo probar. Prueba, sí, en relativo. Ah, aquí. ¿Sí? Es decir, si yo lo dejo así, esto debería funcionar, ¿verdad? Ahora no lo tengo claro. Voy a probarlo. Me gusta probar cosas en directo. Espero que me seguís todos, me estéis siguiendo. O sea, path to inputs deberíamos definir aquí el path global. Mm, Como quiero trabajar en donde estoy ahora mismo, si no le defino ningún path global, ningún path absoluto, debería usar el que tengo yo aquí, pero no lo tengo muy claro. Voy a probarlo y si no, os voy a explicar cómo poner el path global. Hay un montón. Estoy yendo a buscar los path to inputs, que ahora os explicaré por qué, pero hay un montón de inputs en este workflow. Dependency. Los dependencies no hay problema, los que son problemas son path to inputs. Bueno, que hay otro. Los que queráis intentarlo, primero esperad un momento que esté seguro de que esto está funcionando así, porque si no, tendréis que volverlo a cambiar todo. Vale, creo que ya tenemos todo, lo guardo y voy a probar Python. Workflow.py, igual como hemos hecho antes, pero ahora es menos config. Workflow.yaml. ¿Ves? Eso es lo que yo me pensaba. Vale. Creo que tenemos que poner. Sí, tenemos que poner el path. No he hecho una copia. Vale. Pues un segundo que para que podáis ver cómo funciona esto, voy a hacer una copia. 1, 2, 3. Déjame probar y si funciona os enseño cómo. Vale. Fijaros qué rápido que va todo, pero tenemos la información de que hemos llegado ya al step 18 que vamos a añadir los iones. Los primeros son tan rápidos que casi no hemos ni visto cómo de rápido han funcionado, pero tiene todos los steps, ¿vale? Y más o menos son los mismos que hicimos en la segunda sesión, o sea que lo podríais seguir si vais mirando paso a paso qué es lo que hace. Em, Veis que la ejecución es la misma, Python, script más YAML file. Mm, Ahora vamos a abrir para ver exactamente lo que hay dentro. Voy a cancelar, ¿vale? Pero es solo para que veáis. Esto es lo que me acaba de generar. Esta es la primera ejecución que no ha funcionado.
Esta es la ejecución nueva. Me ha generado un montón de directorios con todos los steps hasta que he parado. Es correcto, no os estoy engañando. Esto es el tiempo que tenemos, el reloj que tenemos ahora mismo aquí en España. ¿Vale? Esto es lo que se está generando ahora con todos los steps. ¿Vale? Para que me creáis que no me he inventado nada, lo único que he cambiado es esto de aquí, que es en los inputs ponemos el path absoluto. Esta estructura PDB de entrada, que es la que usamos para el workflow, está en este path absoluto de aquí. Es lo único que tenéis que cambiar si queréis probarlo en vuestras casas. Os voy a enseñar otra vez cómo es originalmente. Tiene este path to inputs, structure.pdb. Este path to inputs es el que tenéis que modificar. En realidad, todo esto está explicado en el README, ¿vale? Si seguís el README, os explica todo cómo tenéis que hacerlo. ¿De acuerdo? Vale. Ok. Para no perder más tiempo con esto, vamos otra vez a las slides y voy a preguntaros. Ahora sí quiero preguntaros. ¿Habéis estado siguiendo hasta aquí? ¿Creéis que seríais capaces con esto que os acabo de mostrar ahora mismo, un poco rápido, pero que estoy seguro que seríais capaces de lanzar alguno de estos Python que tenemos nosotros en la colección? Solo clonando el repositorio, modificando los paths a los inputs, nada más. ¿Cómo lo veis? Sí, ficando muy bien. Vale, muy bien. Tengo bastantes sís, lo cual está súper bien. Pues vamos a seguir un poquito más. Nos queda un poquito más de tiempo hasta el final de la sesión. Tengo, Ah, como siempre, más cosas preparadas aquí. ¿Hay alguna pregunta en el documento? no, Adam, solo quería hacer un pequeño apunte. Si queréis usar el path relativo, tendríais que configurar el Working Dir Path, que es una property que está en la Ah, parte muy de bien. arriba del YAML. Pero yo no lo recomiendo. Yo recomiendo Vale, que uséis paths absolutos. ok, paz absoluto. Simplemente, yo siempre he usado paz absoluto, solo que en este caso, como estaba en el ejemplo y el paz absoluto era enorme, no quería liar mucho. Pero en fin, no pasa nada. Eh, Siempre mejor usar paz absoluto, estoy de acuerdo. Entonces, nos evitamos problemas. Vale, entonces, en los últimos minutos, para intentar cerrar un poco el círculo que empezamos en la primera sesión donde os enseñé los ejemplos que son un poco más reales, digamos, que son ejemplos que nos ayudan en nuestros proyectos científicos. Como os podéis imaginar, los workflows que usamos son un poquito más complejos, ¿no? Pero ahora que tenéis la idea de cómo funcionan en línea de comandos nuestra librería, ya os puedo volver a enseñar el ejemplo que os enseñé el primer día sobre bucles, por ejemplo, que es el ejemplo de la mutación, que también os he enseñado hoy cuando hemos empezado, pero ahora lo podéis ver con otros ojos, estoy seguro. Fijaros, es la misma diapositiva, pero ahora entenderéis esto. Esto es el objeto que leemos del YAML de entrada, que lo dividimos en dos diccionarios de propiedades inputs y outputs, ¿vale? Empezamos lanzando un PDB, un bloque para descargar, donde evidentemente los inputs, outputs y properties están configurados en el YAML file. Luego fijamos un poco la cadena lateral, las cadenas laterales, añadimos los átomos que faltan de la estructura que nos hemos descargado. Y después hacemos un bucle y del objeto de configuración que hemos leído del YAML file, vamos a sacar las mutation lists. Fijaros, esto es el YAML file y esto es la mutation list que está definido, ¿vale? Como una propiedad. ¿Entendéis, verdad? O sea, el objeto de conf ha parseado nuestro YAML file y dentro del YAML file tenemos el listado, esta lista de mutaciones. Para cada una de las mutaciones
esto es nuevo para vosotros, pero lo vais a entender muy rápido. Generamos dos diccionarios nuevos de inputs, outputs y properties donde les ponemos un prefijo. Este prefijo es el de la mutación. Esto es un prefijo, esto es otro prefijo, esto es otro prefijo. ¿Qué nos hace esto? Nos ayuda a que la jerarquía de output tenga para cada paso del bucle un nuevo directorio. Para la primera mutación tendrá un directorio nuevo, para la segunda otro nuevo, para la tercera otro nuevo. Vale, ya está. A partir de aquí simplemente seguimos con el workflow, mutación, topología, etcétera, etcétera. Y esto es todo lo que tenéis aquí. O sea, generamos la mutación, generamos la topología para Gromax, la caja, las aguas, los iones, lanzamos la dinámica y así tendremos una dinámica molecular para cada una de las mutaciones que acabamos de modelar. Tan sencillo como esto. Esto ya es un ejemplo un poquito más complicado de lo que podemos hacer. Vale, espero que esto lo hayáis entendido, porque al final lo único nuevo es esto de los prefijos, que es bastante sencillo de entender, y lo demás es exactamente lo que hemos hecho nosotros esta tarde, esta mañana para vosotros. Vamos un poquito más allá y en vez de hacer unas mutaciones a partir de un listado que yo tengo, vamos a hacer un Alanin Scanning. Estoy seguro que también sabéis de qué va esto. El Alanin Scanning se usa muchísimo, sobre todo en la parte experimental. Lo que hacen es para todos los residuos de la proteína, transformarlos a alanina, mutarlos a alanina para ver el efecto de esta mutación, para ver la importancia de cada uno de estos residuos cuando se muta, cuando se cambia a alanina, que como sabéis es un residuo muy pequeñito y que normalmente no tiene mucha interacción con otras moléculas. Estas cuatro líneas que tenéis aquí usan una librería que se llama BioPython, que es súper conocida también, y básicamente lo que hacen es generar un listado como este que veis aquí, que es arginina número 1, pasa a la alanina, aspartico número 2, pasa a la alanina, glicina número 3, pasa a la alanina. Para cada uno de estas posiciones de la lista, generamos una mutación. Lo mismo que hemos hecho antes, pero ahora en vez de hacer un listado de mutaciones, lo que hacemos es mutar todos los residuos de nuestra proteína a alanina y dentro generamos las dinámicas moleculares. Y esto es otro ejemplo real que se está usando. Es un Alanin Scanning donde generamos la mutación, modelamos a la mutación, preparamos la dinámica y lanzamos la dinámica. Entonces tenemos una representación, un ensemble de estructuras para cada una de las mutaciones. Bien, espero que esto también se entienda. Fijaros que lo demás es exactamente lo mismo. Lo único que hemos cambiado es añadir un poquito, un trocito de BioPython para generar simplemente un listado que luego usamos para generar las mutaciones y el modelado. Un poquito más allá, cada vez más complicado. En este caso, os voy a intentar explicar un poquito lo que es, si os acordáis, y de aquí que os explicar lo de cerrar el círculo. Si os acordáis al principio de la primera presentación, os enseñé un poquito de lo que hacíamos con el workflow de Fast Growth Thermodynamic Integration, que es este esquema que veis aquí. Nos íbamos a un supercomputador y lanzábamos miles de dinámicas, ¿vale? Lo que hacíamos es, a partir de una dinámica en equilibrio de la proteína wild type y otra dinámica en equilibrio de la proteína mutada, lanzábamos un montón de simulaciones cortitas que iban desde un estado al otro estado. Esta es la que van del estado A al estado B. Las llamábamos forward, las que van del B al A las llamábamos reverse. Y esto lo usábamos para generar este histograma. Dos histogramas que veis aquí, forward y reverse, y la delta de G es la que nos mostraba la interacción, la intersección entre los dos histogramas. Es muy pequeñito, pero espero que lo veáis. Lo importante aquí es, esto es realmente un proyecto, una metodología que usamos en nuestros proyectos científicos. ¿Cómo se traslada esto a los building blocks? Lo podéis ver aquí. Evidentemente, línea de comandos. Tenemos dos listas, que son estas dos listas de aquí, las dos dinámicas en equilibrio. Lo que hacemos es para cada mutación y para cada ensemble. Ensemble es estado A o estado B. Estado A es un ensemble, estado B es otro ensemble, ¿vale? Generamos los diccionarios de propiedades y de paths a partir del ensemble, ¿vale? Prefijo. Ensemble será estado A o estado B, lo que tenéis aquí.
Y luego empezamos a hacer, a partir de esta trayectoria, la imageamos, esto lo vimos también muy rápidamente, pero es un postproceso de la trayectoria. Sacamos los frames, estos frames que nos interesan como desde dónde partimos, frame 1, 2, 3, 4, 5, a lo largo de la simulación. Y a partir de estos frames, para cada uno de los frames empezamos con la mutación. La mutación es la que hace la transformación alquímica de un residuo a otro, la mutación, ¿vale? Y luego empezamos las simulaciones desde aquí hasta aquí. Toda esta información la tenéis aquí, ¿eh? Si queréis ir a ver los workflows. Hay un workflow de demostración que es una versión reducida de esto, pero que también os va a ayudar a entenderlo. Pero, básicamente, ¿qué tenemos con esto? Cuando lo lanzamos, y eso ahora ya lo entendéis porque entendéis la jerarquía de directorios, fijaros aquí, cuando lo lanzamos nos genera un directorio estado A y un directorio estado B y un análisis final. El estado A, cuando vamos dentro del estado A, tenemos tantos directorios como frames hemos sacado. Estos frames, 1, 2, 3, 4, en este caso 99, 98, más el 0. Dentro de cada frame tenemos la mutación y tenemos todos los pasos que necesitamos hasta conseguir esta pequeña dinámica que va de aquí a aquí. Y el último paso, este de aquí, nos da un valor. Y este valor es el que se usa para generar este histograma de aquí. Al final de todo tenemos estado A, estado B, todos los frames, todos los valores, generamos los dos histogramas y este step 11 de aquí se encarga de sacar esta intersección. Esto es lo que usamos, esto y nada más. Esto ya habéis visto que es un workflow de la librería en línea de comandos. Esto es lo que usamos para ir a supercomputadores y sacar, por ejemplo, la predicción que os explicaba el primer día, por ejemplo, de la Epidermal Growth Factor Receptor, esta proteína, con diferentes fármacos y cuánto afecta la mutación en la sensibilidad a este fármaco de los pacientes. Creo que aquí tenemos un ejemplo para que vosotros veáis que no os estoy mintiendo, que esto es un ejemplo real. Esto es una mutación de tirosina 790 metionina cuando está ligado a un ligando, unido a un ligando que se llama FMM, que es un fármaco y que básicamente, ahora voy a ver porque no me acuerdo, pero creo que es la Lapatinib, uno de los fármacos, para que veáis que no os estoy mintiendo. FMM es el ligando, es este de aquí. Y aquí tenemos el nombre exactamente, es la Lapatinib. Es un fármaco que está aprobado y este es el workflow que nos genera la delta de G que necesitamos para saber la importancia de esta mutación en concreto, que es una de estas, esta de aquí, T790M, con este fármaco en concreto que nos dice si esta mutación va a ofrecer resistencia al fármaco o, por el contrario, va a ser más sensible, va a hacer al paciente más sensible a este fármaco y, por lo tanto, va a funcionar mejor el tratamiento. Esto es un ejemplo real y esto es cómo usamos la librería para este tipo de ejemplos reales. Ok. Gracias. En el chat tenéis un comentario de qué interesante. Me gusta intentar cerrar el círculo. Os explico muchas cosas el primer día, pero a veces cuesta linkar toda la información que os damos con la realidad, que es cómo estamos usando esta librería para proyectos de ciencia reales. Y este, para mí, es un ejemplo clarísimo de lo que podemos hacer. Preguntas finales, creo que nos quedan como 10 minutos, que es fantástico para si tenéis las últimas preguntas. Evidentemente tengo un par de slides más, siempre hay un poco más. Habéis seguido ya hasta aquí y ahora sí que esto es el final. ¿Podéis pensar en usar o igual que os sea de utilidad esta librería para lo que estáis haciendo en vuestra investigación, en vuestros trabajos? ¿Y os interesaría saber más sobre todo esto? Perfecto. Evidentemente, y esto ya es algo que creo que el primer día intenté dejar muy claro, estos workflows que tenemos como demostradores
va muy bien para empezar a trabajar. No os van a servir para todo tipo de proteínas y de sistemas. Evidentemente, tendréis que entender cuál es la diferencia que tiene vuestro sistema, por qué es más complicado o más sencillo, y entonces empezar a modificar y a tunear un poco los workflows y a extender sobre todo. No sé si tengo apuntado en alguna parte, pero tenemos un foro. A ver, dejadme mirar si lo tengo aquí porque ya no me acuerdo. A ver. No, aquí no. Aquí está. No, no está. Vale, os lo paso. Bueno, podéis contestarme. Es la última pregunta. No os voy a hacer más preguntas, ¿eh? Si sí o si no. Y cómo ha ido todo esto. De hecho, os iba a enseñar que tenemos un foro en BioExcel que se llama así, lo pongo en el chat por quien esté interesado. Hay una parte de BioExcel Building Blocks, aquí una sección donde podéis entrar y preguntar. Tenemos aquí una especie de foro. Si probáis la librería y encontráis alguna cosa que no acaba de funcionar del todo bien o alguna funcionalidad que falta. Por ahora tenemos el documento compartido abierto, pero si más adelante queréis contactar con nosotros, este foro es una de las herramientas para hacerlo, ¿vale? He puesto el link en el chat. Molt bé. ¿Alguna pregunta final? Yo tengo la última petición que está aquí en las diapositivas. Es un formulario que os va, yo creo que en 4 o 5 minutos, que son justo lo que falta ahora hasta final de clase, si no queréis hacer más preguntas, o incluso podemos hacerlo todo a la vez. Alguien puede preguntar, yo responder, y mientras tanto todos vais rellenando. Es un formulario súper sencillo que nos va a ir muy bien a nosotros para entender qué tal ha ido este training, es las 3 sesiones. Si creéis que es interesante todo el tema de la librería, qué podemos cambiar. Si sois tan amables y lo podéis rellenar, no tiene por qué ser ahora, podéis rellenarlo cuando queráis. Pero aquí tenéis el link y os agradecería que simplemente lo rellenarais y usarais como 5 minutos de vuestro tiempo en algún momento, ¿vale? Vale, muchas gracias. Y con esto, antes de acabar, quiero por favor, agradecer evidentemente a toda la gente que ha hecho todo esto posible. Os comenté el primer día que hace como 8 años que estamos desarrollando esto. Ha sido una tarea, una ardua tarea. Ha sido complicado, pero esta es la gente que realmente ha hecho el trabajo. Janice y Pau, que los tenéis aquí, los principales desarrolladores de la librería. Modesto y José Luis son los PIs, los líderes de grupo que nos ayudan a hacer todo esto. Y evidentemente todo esto gracias a BioExcel Center of Excellence, que es el proyecto que nos da el dinero para seguir adelante. Y con esto yo ya no tengo nada más que decir. Estoy aquí por si tenéis unas últimas preguntas, ¿vale? Y si dentro de un rato no hay más preguntas, cerraremos la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, a Doctora Hospital. Muchas gracias a sus apoyos también, Paul Andrew, a Janice. Asimismo, como parte integrante de RCG Perú, le damos las gracias a BioExcel por este training bastante interesante. Mostró los ejemplos. Les animamos igual, de todas formas, a los participantes que han estado aquí y que tal vez algunos no han podido instalar los comandos o las dependencias, y otros sí lo han hecho. Les animamos a que revisen los tutoriales. Esto se va a colgar por YouTube y se va a compartir no solamente con los participantes de acá, sino con todos los participantes que tengan interés, ¿no?, en ver este training. Les animamos a seguir todos los procesos. Está muy fácil de seguir, lo han explicado muy bonito y al final le han mostrado un ejemplo, ¿no?, práctico en el cual se evidencia que tiene un impacto importante. Entonces, chicos,
los animamos a seguir y igual a ustedes muchas gracias por su participación y su tiempo sobre todo, ¿no? Y su disponibilidad a enseñarlo de forma, digamos, detallada. Gracias. Y por favor, ¿podrían volver a compartir el link para que los chicos, todos los que han participado, puedan, en este caso, dar el feedback, como ustedes mencionaron, el cuestionario? Sí, No sé qué parece. Listo. A todo caso, ¿les parece si puedo tomar una captura de pantalla, una última foto, para ponerlo en los agradecimientos finales del post? A ver, voy a cambiar el modo de pantalla para que se vean todos. Quien quiera prender su cámara, algún participante, puede hacerlo si es que desea, aunque están un poco tímidos. A ver, un momentito. bueno, tengo que dar las gracias porque no han sido tan tímidos. Todo el mundo ha intentado interaccionar, han habido un montón de respuestas. Sé que soy muy pesado y que doy muchas preguntas, o sea que gracias a todos por la interacción. A veces se hace complicado cuando no ves las caras, ya os lo comenté el primer día. O sea que gracias a todos. A ver, Fernando, ahí está apareciendo en pantalla. Un gusto conocerte, Fernando. A ver, a la cuenta de tres. Uno, José también, Andrea, Cindy, qué bueno verlos. A ver, a la cuenta de tres voy a tomar la captura. Uno, dos, tres. Listo, muchas gracias. Ya queda guardada la, la captura. Eh, agradeciendo finalmente a todos por su participación y ya con esto doy cerrada o por cerrado ya la grabación. Muchas gracias y por favor llenen la encuesta que les han compartido. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias. Un placer. Gracias.